Les damos la bienvenida a todos al seminario del Departamento de Ciencias de la Computación. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Martínez Miranda, quien nos va a compartir la charla Sistemas basados en agentes, del modelado de sistemas sociales al desarrollo de aplicaciones interactivas. Permito leerles un poco de la biografía del doctor. Es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Tiene una maestría en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Cataluña y un doctorado en ingeniería informática por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como investigador en el Parque Científico de Barcelona, el Instituto Austriaco de Inteligencia Artificial, la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente tiene una cátedra CONACYT en la Unidad de Transferencia Tecnológica del CISES. En cada una de estas instituciones ha participado y coordinado diversos proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea, por diferentes instancias del gobierno español y por el CONACYT. Sus intereses de investigación incluyen los sistemas multiagentes, interacción hombre-máquina y computación afectiva. Fue el presidente del comité organizador local del Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial y actualmente es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sin más, le cedo la palabra al doctor Martínez. Bien, pues muchas gracias, Hussein, por la presentación y gracias sobre todo por la invitación a compartir por aquí una de las líneas de investigación que estamos desarrollando aquí en Tepic y trata justamente sobre sistemas basados en agentes o sistemas multiagentes y voy a dar una charla enfocada a este tema, sobre todo en algunos proyectos en los que he estado participando y algunos coordinando desde antes de mi llegada aquí al CISES UT3 y también los que venimos desarrollando acá en Tepic. Antes de entrar un poquito al tema en sí, sí quiero poner algo de antecedentes, sobre todo si tenemos por ahí estudiantes y no habían oído hablar antes de qué es esto de los sistemas multiagentes o sistemas basados en agentes, pues comentar que ya desde principios de los 80s se comenzaron a desarrollar ciertas técnicas para la resolución de problemas de manera distribuida. Aunque no estaba en ese entonces el concepto de agentes como tal, pues ya la construcción de estas herramientas o técnicas pues tiraban hacia ahí, ¿no? Hacia la solución justamente de problemas complejos de manera distribuida y de manera colaborativa. Como ejemplo de estas dos técnicas, son las que se ven aquí. La que está a la izquierda se conoce como arquitecturas Blackboard, que básicamente de lo que se trata es que se tiene un problema, se define un problema ahí en una base de conocimientos a la cual tienen acceso diferentes pues, entidades, digamos pedazos de códigos especialistas en la resolución de unas determinadas tareas y pues ellos lo que veían era cuál era la definición o los requerimientos o la descripción del problema y en base a sus capacidades pues proponían soluciones, lo iban solucionando y ahí mismo en este Blackboard pues generaban o definían cuál era su solución. Era una manera de colaboración o de interacción un poco indirecta, o más bien bastante indirecta, pero fueron de las primeras arquitecturas o técnicas que se utilizaron justamente para la resolución de problemas de manera distribuida y de manera colaborativa. También por ahí, en los 80 se desarrolló lo que se conoce como el Contract Net Protocol, que ya es una técnica en la cual la colaboración se hacía de manera más directa y consistía básicamente y de manera general en que también había por ahí un cliente, por así llamarlo, que tenía un problema, el cual pues lo publicaba, ¿no? Yo tengo este problema y necesito resolverlo con ciertas características y por aquí las entidades de software, de acuerdo también a sus capacidades, pues contestaban haciendo una oferta, ¿no? Oye, yo te puedo solucionar el problema que tú tienes mediante este modo, con estas características, te puede costar tanto, y finalmente el cliente o el manager, como pone aquí, pues decidía a partir de las ofertas que recibía quién era la entidad que más le convenía que hiciera que resolviera ese problema, y bueno, ya se hacía
un contacto directo, se contrataba a la entidad que más le convenía y pues ya le solucionaba el problema, ¿no? Entonces, el nacimiento o la creación ya como un área de investigación de este tipo de técnicas se puede considerar que empezó ya de manera un poco más formal en el primer workshop que se llamó justamente así, Inteligencia Artificial Distribuida, en 1980 en el MIT. A partir de finales de los 80s y principios de los 90s, pues ya el área empezó a tener una formalización más constante y más fuerte, dedicada a definir o por lo menos a proponer definiciones sobre el concepto de sistemas multiagentes y en particular sobre lo que es un agente, ¿no? Entonces aquí podemos ver, puse 3 ejemplos de definiciones desde principios a mediados de los 90 que ya se proponían para identificar o por lo menos caracterizar qué es lo que tendría que ser un agente de software, ¿no? La primera definición pues ya dice que es una entidad justamente de software persistente dedicada a propósitos específicos. ¿Qué quiere decir con persistente? Pues bueno, que se le definía un propósito o unos objetivos y tenía él que hacer todo lo posible para alcanzar este objetivo. Por ahí la segunda es un poquito más extensa o que incluye más cosas interesantes y dice que un agente es una entidad capaz de percibir su entorno, es decir, aquí ya está metiendo el concepto de que un agente pues vive en un contexto determinado y que a través de sensores puede modificarlo a través de las acciones que él puede realizar, ¿no? La tercera ya le mete el concepto de inteligencia y dice que un agente inteligente desempeña de manera continua 3 funciones principales, ¿no? Por un lado es percibir las condiciones dinámicas de su entorno, aquí mantenemos el concepto de entorno, razona e interpreta esas percepciones que tiene para resolver problemas y realizar inferencias y a partir de estas inferencias pues determina acciones para modificar ese entorno en función de los objetivos o metas que tenga el agente, ¿no?, a realizar. Una de las definiciones que más se ha citado y más identifica con lo que es un agente inteligente de software es la que propone Wooldridge y Jennings, también a mediados de los 90s, y ellos definen un agente con 4 características principales. Un agente tiene que ser autónomo, es decir, está dirigido por sus propias metas, no hay nadie que lo esté controlando o que lo dirija hacia un objetivo en común, sino el propio agente implementa internamente cuáles son sus metas para alcanzar. Además, el agente tiene que ser reactivo, esto quiere decir, en el entorno en el que está, dependiendo de los cambios que vaya percibiendo a través de sus sensores, que ya lo comentamos en una definición anterior, pues puede reaccionar para justamente intentar conseguir sus metas, ¿no? Pero no solo tiene que ser reactivo, sino que además puede ser proactivo. Es decir, si el entorno o los cambios que se detectan en el entorno no son lo suficientemente aceptables o útiles para conseguir las metas de la gente, el propio agente pues debe tener la proactividad de realizar acciones para cambiar ese entorno que le facilite la consecución de sus metas. Y la cuarta característica que es bastante relevante si hablamos en sistemas multiagentes son las habilidades sociales, es decir, debe de tener un mecanismo capaz de comunicar e interactuar con otros agentes, que también pueden ser agentes de software, agentes de hardware o incluso los usuarios, ¿no? Una cita que por entonces se utilizaba bastante para diferenciar lo que es un agente de lo que es un objeto, hablando de la programación orientada a objetos, es el que pone aquí, ¿no?, que los objetos lo hacen gratis y los agentes pues ejecutan algo pero por dinero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando uno instancia un objeto de una clase con sus métodos y se manda a llamar ese método, el objeto pues, normalmente pues lo ejecuta y pues da un resultado, ¿no? Los agentes no, los agentes se le puede pedir que haga determinada acción y el agente debe tener la suficiente capacidad como para razonar y decidir si esa acción que se le está pidiendo le conviene para sus propios intereses, sus propias metas, y si es así, pues lo hace, y si no, pues no lo hace, ¿no? Entonces, aquí lo interesante justamente es el mecanismo interno en el cual le va a permitir hacer o no hacer las acciones que le convengan o que le estén pidiendo, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos, se pueden decir 2 características generales
de lo que son los agentes. Hay agentes puramente reactivos, en el cual el comportamiento de estos agentes es generado normalmente a través de un mapeo de su entorno y que es asociado a un conjunto de acciones ya predefinidas internamente en el agente. Y aquí el ejemplo más típico con el que se puede visualizar este tipo de agentes, pues son estos robots aspiradoras. Digo, de los que empezaron a salir al inicio, ¿no? Porque ahora ya hay estos robots más complejos que sí hacen un mapeo y un razonamiento más a detalle, más complejo del entorno que tienen que recorrer. Pero inicialmente este tipo de robots tenían un mecanismo de inferencia basado en reglas muy simples, en el cual, pues bueno, camina hasta que te encuentres un obstáculo. Si te encuentras un obstáculo, pues vas a la izquierda, vas a la derecha o vas para atrás. Y no tomaba en cuenta cosas de que, como si ya pasó por ahí, pues ya no vuelva a limpiar o le falta por limpiar alguna cosa. Eran muy sencillos, ¿no? Pero viene muy bien el ejemplo para visualizar cuál es el tipo de agentes reactivos. Los interesantes, pues son aquellos agentes que son deliberativos, ¿no? Y que tienen un mecanismo interno más complejo y que es lo que le da, pues lo que llamamos inteligencia para la resolución de cierta actividad, ¿no? Este tipo de agentes deliberativos, pues su componente principal es justamente ese sistema de inferencia o razonamiento central, el cual le da, como ya digo, la inteligencia, ¿no? Y estos agentes deliberativos, pues de manera dinámica, generan planes para alcanzar esas metas que tengan por ahí internamente. Obviamente también deben de tener un modelo de su entorno, y a partir de los cambios que se detectan en ese entorno, pues es la manera de generar los planes y luego las acciones que implementan esos planes, ¿no? Para conseguir sus metas. Y aquí pues hay diferentes técnicas para implementar ese mecanismo interno. Aquí como ejemplo yo pongo un modelo que se utiliza bastante, que es el modelo BDI, Belief Desire Intention, en el cual pues se representa ahí el mundo de la gente, ¿no? El belief tiene pues ciertas creencias, tiene deseos que luego se pueden convertir en intenciones ya cuando adopta un plan específico para realizarlo, y cumplir sus metas que tiene por ahí también predefinidas. Y a partir de ese modelo pues hace también diferentes técnicas para razonar, planificar y ejecutar, y al final pues se genera un comportamiento, digamos, inteligente en este tipo de agentes. La realidad es que para qué tipo de agente utilizar, pues muchas veces depende del contexto de aplicación. Y, y, y así como el agente reactivo tiene la desventaja que pues no tiene el mecanismo adecuado para enfrentarse a situaciones imprevistas, sí que son mucho más rápidos, ¿no? A diferencia que los deliberativos, pues sí que tiene el costo, es el tiempo de razonamiento, que bueno, ahora ya con las máquinas tan potentes que hay tampoco es una desventaja, pero sí, en ciertas situaciones, pues una gente puede tomar acciones reactivas o reacciones ya más deliberativas que involucran pues ya este razonamiento, la involucración de sus metas, sus planes, y su mecanismo de inferencia, ¿no? Entonces tiene sus ventajas y desventajas, y a partir de esto, pues se han desarrollado bastantes aplicaciones en las cuales pues se utilizan estos agentes, ¿no? Y aquí podemos ver con imágenes ejemplos. Pueden ser agentes que representan personas o entidades en una comunidad para analizar cuál es su comportamiento. También pues los robots asistenciales, el mecanismo que genera el comportamiento tiene mucho que ver con esta parte de lo que ya expliqué. Hay aplicaciones interactivas, podemos ver aquí también que hay robots que colaboran para hacer ciertas tareas o incluso competir, como son los de fútbol, y también pues se utilizan para resolver sistemas o para implementar sistemas distribuidos, ¿no? Sobre todo también empezaron su uso ya desde hace algunos años en juegos, y bueno, son un ejemplo de aplicaciones, y yo me voy a enfocar ahora sí a describir algunas de las aplicaciones en las que, pues desde que realicé mi tesis doctoral, he estado aplicando los agentes, ¿no? Y una de ellas, una de estas aplicaciones es justamente el modelo y simulación de sistemas sociales complejos. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues hay sistemas sociales, digamos, en la naturaleza, y los humanos estamos incluidos dentro de ellas, que es interesante estudiar su complejidad, la emergencia y la no linealidad de estos fenómenos sociales, ¿no? Que muchas veces es muy complicado representarlos en un modelo formal matemático, ¿no? Dada pues las dinámicas que se dan y las interacciones dentro de estas entidades.
pues una de las técnicas que se han utilizado para modelar este tipo de sistemas es justamente los agentes, ¿no? Entonces, lo que se propone es que a través de simulación de las acciones e interacciones de estos individuos dentro de un entorno, pues se puede entender mejor la emergencia del comportamiento global de ese grupo social, ¿no? Y aquí pues hacen referencia a la relación micro-macro, es decir, el micro pues es modelando a veces de alguna manera bastante sencilla ciertos comportamientos a nivel individual y la interacción que se dan con los demás, pues a nivel general o a nivel macro emerge el comportamiento de esa sociedad o ese sistema social que se quiere modelar, ¿no? Para estudiar ciertos aspectos. Un ejemplo muy típico de este tipo de aplicaciones es el modelo de segregación de Schilling, que también fue por ahí propuesto en los 70s, en el cual lo que se quería estudiar era cómo se daba la segregación en ciertas ciudades de vecinos dirigidos por la afinidad, o más bien pues la etnia, ¿no? Cómo se separaban o se formaban los guetos en función del origen étnico de los habitantes de cierta ciudad. A pesar, y era lo interesante, de que cuando se entrevistaba a los vecinos, decían, no, pues yo estoy muy a gusto, prefiero estar en un entorno multicultural, es decir, que no todos sean iguales que yo, que en uno que sea puramente de mi mismo tipo, ¿no? O de mi misma raza o mi mismo origen étnico. Y la realidad, y ahí estaba el pero, decían, bueno, siempre y cuando haya un mínimo, ¿no? Un mínimo de personas que sí sean de mi mismo grupo étnico. Y entonces aquí lo que se propone en este modelo que se visualiza, espero que lo estén viendo, en un grid se representaban dos tipos de grupos, ¿no? Que representaban dos orígenes étnicos, en los cuales las reglas eran bastante sencillas. En una celda había un habitante o una persona y alrededor pues tenía 8 vecinos, ¿no? Y la regla era, si yo a mi alrededor tengo como mínimo 3 personas de mi mismo origen étnico, pues estoy contento, ¿no? Un 30% o 3 en este caso de los vecinos, pues se puede entender que, bueno, la mayoría puede ser de otro origen étnico. La realidad es que cuando se ejecutaba el modelo y se hacían simulaciones, cuando se cambiaban, bueno, si la condición era, si no hay como mínimo 3 de mi alrededor que sean de mi mismo origen étnico, pues me muevo aleatoriamente a otra parte del grid, ¿no? Y ejecutándolo esto, lo que se veía es que, bueno, en algún momento con estas reglas tan sencillas, lo que sí se visualizaba es que en algún momento, pues, se iban separando y formando estos guetos en función de su origen étnico, ¿no? Este fue un modelo bastante famoso en su tiempo porque se entendió de cómo se daban esas dinámicas de segregación y bueno, aunque las reglas de interacción o de comportamiento de estos agentes eran bastante sencillas, pues ahí se veía el comportamiento global de esa estructura social, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente apliqué este tipo de técnicas en mi tesis doctoral con el objetivo de qué? De entender mejor las dinámicas tanto a nivel individual como a nivel grupal, es decir, sociales, que afectan el desempeño de un equipo de trabajo. ¿Y qué fue lo que se propuso? Se propuso un modelo de comportamiento, es decir, representar de manera abstracta y bajo condiciones muy específicas cómo se podrían comportar e interactuar los integrantes de un grupo de trabajo para que a partir de hacer simulaciones de esa interacción y comportamiento se pudiera estimar cuál sería el desempeño de ese equipo al resolver unas tareas predeterminadas, ¿no? Y aquí pues lo que hay que empezar viendo es cuáles son las características que se tomaron en cuenta para representar a un a un integrante del equipo de trabajo. Se tomaron principalmente pues 4 características que influyen en el desempeño y en el comportamiento dentro de un grupo de trabajo y son las que ven aquí, ¿no? Por un lado están las capacidades cognitivas representadas en el rol o los conocimientos que pudiera tener el integrante en función de 4 clasificaciones. Más adelante voy a decir por qué esta clasificación.
y tenía que ver con representar quién era el administrador del proyecto, el coordinador, el especialista, técnico o asistente, ¿no? Además de esto, también se consideraba el nivel de experiencia que pudiera tener en las tareas que se le asignaban, el nivel de creatividad de estas personas, y había otras tres que tenían que ver, que complementaban la parte cognitiva y tiene que ver con los estados emocionales, ¿no? Y aquí fue donde la primera vez que empecé a meterme un poquito a cómo representar de manera artificial ciertas emociones, y se eligieron 4 emociones, 2 positivas y 2 negativas, de las que se pueden emerger o las que se pueden activar durante la interacción en un grupo de trabajo, ¿no? Y por ahí pues son el deseo de poder realizar una tarea o de poder colaborar con alguien, el interés en hacer cierta actividad, el disgusto, bueno, se puede traducir como la aversión que te puede también generar el estar haciendo determinada tarea o colaborar con alguien que no, pues que es a lo mejor un antagonista tuyo, y el nivel de ansiedad también producido por pues, ciertas actividades de trabajo, ¿no? Además, se consideraron 4 estilos de comportamiento al momento de estar trabajando, que se le llamaron personalidades, y tienen que ver como el amiable, ¿no? Alguien que pues, les importa quizá más la interacción que los resultados del trabajo, alguien más expresivo, analítico o driver, que es más alguien dirigido por los resultados, ¿no? Más allá de con quién tienes que colaborar. Y finalmente se tomaron en cuenta algunas habilidades sociales de qué tanto prefería una persona trabajar en equipo o trabajar más bien sola, qué tan introvertido o extrovertido era, y también por ahí algo importante que es el nivel de confianza que se tiene hacia los demás integrantes del equipo de trabajo, ¿no? Con esto, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, ya una vez identificados cuáles son las características a modelar, lo que se desarrolló fue justamente ese modelo en el que cada integrante del equipo se representó mediante un agente de software, y se simulaba con estos parámetros o variables internas que les mostré cómo se afectaban, ¿no? Al momento de estar simulando que están trabajando unos con otros. Para esto, pues se hizo, aquí muestro la arquitectura al final fue un sistema que se decidió como sistema de ayuda a la decisión en la formación y configuración de equipos de trabajo, en el cual, bueno, pues el usuario, en este caso el que tenía que formar el equipo, tenía las características que ya mencioné de un conjunto de personas y él podía configurarlos asignándoles tareas y agrupándolos en subequipos o en interacción de al menos 2 personas, y lo que se hacía era simular el comportamiento de esos agentes y generar algunos resultados, ¿no? Para esto, ya en términos de implementación, se utilizó la herramienta Jade, que es una herramienta que facilita la construcción pues, de agentes, y además de los agentes que representaban al equipo de trabajo, se construyeron otros agentes, ¿no? Por ejemplo, el agente interfaz, que era mediante el cual recababa la información que configuraba el usuario, el agente simulador, que era el que generaba las simulaciones y que a partir del número de simulaciones que también podía elegir el usuario, pues le pasaba la información al agente asignador, que era el que distribuía y formaba esta configuración de tareas y personas a realizarla que fue definida por el usuario. Y a partir de ahí, cuando ya se ejecutaba o se simulaba la interacción entre los diferentes integrantes del equipo, pues daba unos resultados, ¿no? Sobre el posible desempeño. Aquí se puede ver, bueno, el sistemita que se construyó en el cual se configuraba el equipo, se asignaban las tareas, se configuraban el proyecto a través de tareas y cada tarea se asignaba a algún equipo, ¿no? Lo interesante era que, bueno, los resultados se mostraban también al usuario y él podía volver a ejecutar simulaciones con otra configuración diferente, ¿no? Oye, ¿qué pasa si en lugar de poner 3 técnicos en esta tarea, pues pongo un técnico y 2 asistentes, ¿no? ¿Cuál es mejor o es peor en función de las características individuales que ya vimos, ¿no? Lo interesante también era cuál era el comportamiento que se simulaba en la interacción entre los agentes. Bueno, cuando la tarea, este es de manera visual, y de manera general, este es el algoritmo que se implementó para generar el comportamiento de sus agentes, y tiene que ver que cuando ya la tarea es asignada a un agente, lo primero que se hace es actualizar el estado interno
en el cual pues principalmente eran las emociones, ¿no? Qué tan bien o qué tan mal se sentía cada uno de estos agentes al recibir determinada tarea y también al darse cuenta que tenía que colaborar con otros participantes con otras características, ¿no? Que pudieran ser afines o no al mismo agente, ¿no? Después lo que se hacía también era actualizar la confianza, aunque aquí lo que llamamos trust tendency tiene que ver con, pues la confianza se va construyendo, ¿no? Se me pasó a decir, todos estos variables y las relaciones e interacciones que se están modelando, pues no fueron sacados de la manga, ¿no? Están soportadas en literatura, sobre todo pues del área organizacional y de administración de proyectos, y es lo que se está modelando, claro, con todas sus limitaciones y de manera abstracta en estos agentes, ¿no? Pero continuando, ¿no? Una de las cosas o de los conceptos en esta área que influye bastante el desempeño es justamente el nivel de confianza que se va desarrollando entre los agentes. Y aquí, retomando lo que decía, al inicio, pues los agentes pues no se conocen, ¿no? Puede haber equipos en los que sí ya previamente colaboraron, pero aquí tomamos por default que al inicio pues no hay una confianza como tal, sino más bien puede haber una tendencia a confiar en los demás. ¿En función de qué? En función de las personalidades de cada agente, ¿no? Hay gente que pues tiene tendencia, por ejemplo, de personalidad amable, ¿no? Tiene, eh, tiene, tiene la tendencia, tiene más facilidad a confiar de inicio en los demás que algún otro con otro tipo de personalidad. Después, bueno, ya cuando se hacía la simulación también se generaron pues, valores estocásticos, es decir, para representar un poco la aleatoriedad que se puede producir por factores externos y no únicamente a las condiciones de la tarea asignada y con los que se colaboran. Y sobre esto ya se obtenía un resultado sobre el desempeño en determinadas métricas que vamos a ver más adelante, a nivel tanto individual y luego se hacía el agregado a nivel de equipo, ¿no? Y dependiendo del desempeño en cada una de estas actividades que eran asignadas, pues se volvía a actualizar el estado emocional y el nivel de confianza, ¿no? Si había un resultado positivo en esa tarea y colaborando con determinados agentes, pues el nivel de confianza entre ellos incrementaba y si no, pues se reducía, ¿no? Ahora, ¿cómo se representaron la mayoría de estas variables? Pues se utilizaron conjuntos y reglas de lógica difusa justamente pues el cómo medir, por ejemplo, las emociones, ¿no? Una emoción alta, baja, media, o en un nivel de confianza igual, ¿no? Un nivel de confianza alto, bajo y medio, pues lo natural fue utilizar lógica difusa para representar todas estas interacciones al momento de ejecutar las simulaciones. Los resultados. Bueno, les comentaba, las métricas mediante las cuales se representó el desempeño tanto a nivel individual como a nivel de equipo, estuvieron basadas en las métricas que se utilizan o se utilizaban en esa época, no sé si ya hayan cambiado, en el Instituto Mexicano del Petróleo. Ahí yo realicé una estancia de 4 meses en la cual, bueno, era un entorno bastante adecuado para el modelo que traíamos, porque de hecho muchos proyectos funcionan así, ¿no? Llega un proyecto al instituto, el responsable tiene que configurar, formar, invitar o reclutar a los integrantes que van a resolver ese proyecto y muchas veces son personas pues que están en otros proyectos que ya cuando acaban los reclutan, se vienen a este y muchas veces entre ellos no se conocen, ¿no? Hasta que ya están colaborando y cuando terminan el proyecto pues ya se van a otros proyectos o se van a otro departamento y entonces ahí los administradores vieron bastante adecuada una herramienta como esta, sobre todo para aquellos administradores de proyectos que no tenían experiencia previa sobre las personas que ya estaban o que estaban reclutando para desarrollar el proyecto, ¿no? Aquellos que ya tenían su grupo y siempre trabajaban con ellos, pues a lo mejor no tenía mucho sentido un sistema de este tipo porque pues decía, pues yo ya conozco a mi gente, sé cómo se van a comportar, sé con quién tienen que trabajar, pero sí había esta otra parte, ¿no? En las que pues no se conocía previamente cuál era o cómo iba a funcionar ese equipo, si era nuevo y no había una experiencia previa, y por ahí pues vieron interesante esta herramienta, ¿no? Y de hecho se validó comparando los resultados que arrojaba el modelo que se implementó con los resultados de un equipo real, ¿no? Aquí la limitación pues es que
los resultados en el desempeño del equipo real pues también era algo objetivo, ¿no? Al final, estas métricas de desempeño tales como el nivel de metas alcanzado, el nivel de supervisión requerido, el timeliness, que quiere decir si se entregó o no a tiempo una determinada tarea o el proyecto en general, el nivel de calidad obtenido o el nivel de colaboración entre ellos, pues eran métricas que los propios administradores del proyecto pues daban, ¿no? Daban ellos, evaluaban tanto a nivel individual como a nivel global el proyecto. Pero bueno, tomando en cuenta esa limitación de que también era algo objetivo el evaluar el desempeño tanto de los integrantes como del equipo, pues se hizo una comparativa y pues se logró pues ahí una similitud, ¿no? Como se ven aquí en las gráficas de los integrantes del equipo. Lo interesante, vuelvo a repetir, no fue tanto, pues sí, los resultados estaban bien, pero bueno, el interés en poder utilizar este tipo de herramientas en ese contexto, pues estuvo bien. Y aquí puse dos artículos representativos, no son los únicos, pero sí, yo creo que los más interesantes, en los que se refleja y se explica más a detalle este modelo, ¿no? Desde cómo la importancia de las emociones en el desempeño de un equipo, que trata de eso principalmente el primer artículo, y después de la creación del modelo y de los resultados que se obtuvieron en ese contexto, ¿no? Bueno, eh, después, otra de las áreas en las que se pueden utilizar los agentes es justamente para el desarrollo de sistemas inteligentes distribuidos. Aquí, pues es, a diferencia de la simulación social basada en agentes, aquí lo interesante como área de investigación es desarrollar algoritmos complejos de cooperación y coordinación entre los agentes, ¿no? Es decir, cómo se comunican unos con otros con el objetivo de alcanzar metas conjuntas, ¿no? Y por ahí, pues hay varios lenguajes y protocolos de comunicación y negociación que se han desarrollado a lo largo de los años. Y también lo interesante es cómo representar y razonar sobre los planes, acciones y decisiones de otros agentes con los que se está interactuando y pues para resolver esa problemática en común, ¿no? También un área por ahí de investigación interesante es cómo reconocer y reconciliar metas conflictivas entre un conjunto de agentes, pues con el fin de coordinar sus acciones y resolver esa problemática global, ¿no? Y aquí puse la imagen, creo que una aplicación bastante representativa de este tipo de uso de los agentes es estos equipos de robot para jugar fútbol, ¿no? Dicho esto, un segundo proyecto en el que estuve involucrado y que se le dio ese enfoque en el uso de los agentes fue un proyecto europeo que se llamó Health Agents, en el cual estuve colaborando desde el Parque Científico de Barcelona, y el objetivo era desarrollar un sistema distribuido basado en agentes para ayudar en la clasificación e identificación de tumores cerebrales. A nivel médico, pues los tumores cerebrales, en ese entonces pues no lo sabía y tampoco ahora me he especializado en eso, pero parece ser que hay un montón de tumores cerebrales, ¿no? Y lo complicado muchas veces para dar un buen tratamiento es identificar qué tipo de tumor cerebral es. Y aquí lo que se quería era proponer a través de una técnica no invasiva, porque pues la manera más fácil es abrir cerebro e identificar el tumor. Pero bueno, aquí lo que se propuso es ver de qué manera se podía hacer a través de este sistema, pues un sistema de clasificación de tumores cerebrales, ¿utilizando qué? Utilizando la información que arroja las resonancias magnéticas y lo interesante era que a partir de los pacientes que llegaban a diferentes hospitales con ciertas características y esa información arrojada por los estudios y análisis clínicos, sobre todo ya menciono de resonancia magnética, pues hacer agentes que con esa información hicieran clasificación de los tumores y dar un porcentaje sobre qué tanta probabilidad era de que de acuerdo a la información que se daba, pues era de un tipo o de otro el tumor que se quería identificar, ¿no? Y para esto, pues se desarrolló este sistema basado en agentes en el cual había diferentes agentes en los diferentes nodos, y los nodos estamos hablando de diferentes hospitales en diferentes países de ahí de Europa,
Y para hacer la comunicación se desarrolló una ontología de dominio, es decir, pues bueno, obviamente pues las bases de datos o los repositorios en donde se guardaba todo ese tipo de información, pues no era homogénea, cada quien los guardaba como se quería, incluso con diferentes idiomas. Entonces, para hacer esa comunicación e integrar la información que los agentes extraían, pues se tenía y se tuvo que desarrollar una ontología de dominio en ese contexto particular, ¿no? Y lo que se hacía era una recolección de datos en estos hospitales pues había ya unos agentes clasificadores que con esa información pues clasificaban y además iban mejorando y aprendiendo en función del input que le daba el usuario o el médico, bueno, el usuario es el médico, ir mejorando sus algoritmos de clasificación. Yo en lo que estuve directamente involucrado en este proyecto no fue en la clasificación, sino más bien fue en la infraestructura de los agentes y en particular en cómo hacer la consulta a nivel semántico, cómo extraer la información de los diferentes repositorios de información. Y para esto pues se desarrollaron o desarrollé dos tipos de agentes. Uno era el agente base de datos que ven aquí, que era el que utilizaba la ontología de dominio y hacía consultas semánticas utilizando una herramienta que se llama SparkQL en función de los criterios de búsqueda que utilizaba el usuario, ¿no? El médico a través de la interfaz. El agente interfaz se comunicaba con este agente base de datos, hacía la extracción, ya digo, a nivel semántico, de la información que se solicitaba primero de su propio repositorio y además pasaba estos criterios de búsqueda a un agente que se llamaba recolector, ¿no? Y este agente recolector lo que hacía era comunicarse utilizando esta infraestructura de Yellow Pages que ya implementan los agentes, que es como pues, las páginas amarillas en donde se suscriben todos los agentes con ciertas capacidades, y ahí buscaba agentes de otros centros que pudieran cumplir con esos criterios de búsqueda y también con criterios de seguridad, ¿no? Porque no era información que estuviera libre totalmente de todos los centros hacia todos los centros, sino que también cumplía ciertos parámetros de seguridad y de privacidad de la información. Y después de recolectarlos, pues ya traía todo el bonche de datos, se lo pasaba al agente clasificador y ya pues ese agente clasificador desarrollado por otra instancia, otra institución, pues hacía ahora sí ahí los algoritmos de clasificación para dar los resultados sobre el posible tipo de tumor cerebral, ¿no? Y bueno, aquí también puse dos publicaciones representativas. Si alguien está interesado en ver más detalles de esto, pues ahí lo pueden consultar, ¿no? La siguiente y tercera área en la que he estado involucrado y en el que se han integrado los agentes son utilizados como agentes virtuales conversacionales, los cuales se pueden ver como una herramienta avanzada de interacción entre el usuario y el sistema para llevar a cabo una determinada tarea, ¿no? El objetivo de estos agentes y la razón de ser es el ayudar y motivar al usuario a realizar tareas concretas, sobre todo sin causar distracción, molestia o interrupciones innecesarias, ¿no? Como el típico, en ese entonces, no sé si lo conocieron, el clip de Word, que cuando salió apenas uno empezaba a escribir y ya aparecía y, oye, creo que estás escribiendo una carta, ¿no? ¿Te puedo ayudar? Y muchas veces más que ayudar, pues era una distracción, ¿no? Que uno terminaba deshabilitándolo. Entonces, pues es un reto, ¿no? El cómo construir interfaces interactivas que sean realmente útiles para realizar una tarea. Y pues una propuesta es utilizar estos agentes virtuales, ¿no? Sobre todo representados con una apariencia humana, pues lo que se quiere es fomentar un vínculo social con el usuario para mejorar la adherencia al sistema y que los usuarios realmente hagan uso de ese sistema de manera óptima y sobre todo durante periodos largos de tiempo, ¿no? Entonces, mi primer contacto con este tipo de agentes se llevó a cabo también en el marco de otro proyecto europeo. Esta vez estuve trabajando desde el Instituto de Investigación Austríaco con Inteligencia Artificial en un proyecto cuyo objetivo era realizar juegos o desarrollar juegos para enseñar las técnicas de colaboración a nivel individual, grupal y organizacional. Yo estuve particularmente enfocado al desarrollo de un agente para integrarlo a un juego que ya existía y aprender o enseñar las
técnicas o las dinámicas de colaboración a nivel individual. ¿De qué se trataba? Bueno, el INSEAD, que es un instituto francés bastante reconocido allá en el área de administración y de organización, de business, pues, tiene un área en la cual justo a través de estos juegos serios enseñaban ciertas cosas, ¿no? Y tenían un juego, o tienen un juego en el cual enseñan a los participantes a cómo introducir un cambio en una organización. Y pueden, es el que se ve aquí, en ese entonces estaba bastante sencillo, en el cual pues había un conjunto de iniciativas que el usuario podía seleccionar para intentar convencer a estas personas que están aquí, que representan a los directivos de una organización, a adoptar un cambio en su empresa. En este caso el juego se trataba de integrar un nuevo sistema de software para ciertos procesos y habría que convencer a estas personas de que lo adoptaran. Una vez que se convencía a estos, pues se suponía que ya la organización lo iba a adoptar, ¿no? Y como siempre, bueno, hay toda una teoría ahí detrás. Ahí están los early adopters, que son los que hay que identificar para intentar convencerlos y que ellos después ayuden a convencer a los demás, a los followers, y bueno, hay todo ahí una teoría, ¿no? Lo interesante era que en este proyecto lo que se agregó fue un agente intermediario. ¿Esto para qué? Lo que se quería era que en lugar de que el usuario tomara por sí mismo ciertas iniciativas, tales como tener una reunión con determinada persona para explicarle y convencerlo de lo bueno del cambio, o de enviar correos electrónicos, o de hacer workshop, las iniciativas que están leyendo aquí, sí, no sé si alcanzan a ver, son acciones para justamente involucrar y motivar al cambio de algo, ¿no? Pero en lugar de que el usuario los hiciera directamente, tenía que interactuar con un agente virtual que era como el asistente, y la narrativa del juego era que, bueno, dado que todos los directivos están muy ocupados, pues primero se tenía que interactuar con este agente para que él aplicara las iniciativas que le pidiera el usuario, ¿no? Y aquí lo interesante era cómo iba evolucionando la relación o la interacción con el agente en función de cómo se interactuaba, y estamos hablando ya de menús con frases predefinidas, pero cuál era la estrategia que elegía el usuario para interactuar con el agente. El agente también se modeló dos tipos de agente, uno como más colaborativo y otro menos, y en función de cómo iba evolucionando esa interacción, el agente podía ejecutar correctamente esas iniciativas que pudieran tener un resultado positivo, o si la interacción evolucionaba mal y se creaba un conflicto, pues en lugar de aplicar las iniciativas correctas, pues hacía lo contrario, ¿no? Y eso pues tenía un efecto en el juego que en lugar de ayudar, pues le impedía o le inhibía el poder pues cumplir la misión, ¿no? Que en este caso convencer a los directivos. Aquí lo interesante pues también era pues cómo se construyó el mecanismo interno de ese agente para interactuar con el usuario. Y bueno, más adelante voy a explicar un poquito más a detalle esta arquitectura interna, porque bueno, en los diferentes proyectos en los que he estado involucrado en el desarrollo de este tipo de agentes, pues son muy similares, ¿no? Con ciertas características propias dependiendo del contexto de aplicación, pero el mecanismo está basado pues en teorías psicológicas que dicen cómo afectan o cómo interpretan los eventos que ocurren en el entorno a una persona, en este caso a un agente, en función de las metas que tenga por realizar, ¿no? Y en este caso, pues el contexto era el usuario y sus peticiones que hacía de ejecutar ciertas iniciativas, y en función de cómo lo pedía, pues era la interpretación que hacía la gente y era la acción que finalmente aplicaba, ¿no? Bueno, aquí también hay un par de publicaciones en las que se puede ver o se puede leer mejor cómo se construyó ese cerebro del agente intermediario, y cómo se evaluó ya con un equipo, ¿no? Con un equipo de jugadores. Posteriormente a ese proyecto, y siguiendo con el tema de los agentes virtuales, me tocó participar y de hecho concebir un proyecto de cómo aplicar estos agentes virtuales al área de salud, ¿no? Y en particular al área de salud mental. Por ahí nos aprobaron un proyecto también de la Comisión Europea. En ese entonces, pues yo colaborando desde la Universidad Politécnica de Valencia, que se llamaba Health for Mood, ¿no?
El objetivo de este componente, digo, era uno de los otros componentes que tenía el proyecto, pero en lo que yo estuve involucrado era cómo crear un agente virtual lo suficientemente empático para interactuar con personas diagnosticadas con un nivel de depresión y darle recomendaciones y ofrecerle ejercicios para pues, mantener un buen estado de ánimo fuera del entorno, digamos, hospitalario, ¿no? Es para personas que no necesitan estar ingresadas o bajo supervisión directa personal de algún clínico o familiar, sino más bien son personas que ya tuvieron pues, su crisis de depresión, pero que sí necesitan un monitoreo continuo a lo largo de cierto tiempo. ¿Y cómo se hizo este monitoreo? Bueno, pues a través, entre otras cosas, porque también se utilizaron sensores para detectar ciertos cambios en conductas de los usuarios, pero lo visible para ellos era este agente virtual, ¿no? Y aquí lo interesante o uno de los retos fue cómo hacer reacciones terapéuticamente empáticas hacia el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Pues normalmente la empatía natural, entre comillas, y la que vemos y la que se nos da entre todos los días al interactuar persona con persona, es el entender la situación que está pasando tu interlocutor, y si es algo malo, pues uno entiende y también le puede generar esa emoción negativa si es algo negativo lo que le está diciendo, ¿no? Y pues uno puede incluso sentir esas emociones negativas y las expresa. Aquí, cuando empezamos con este tema, los clínicos decían, oye, pues no es muy útil que si el usuario te está dando algo negativo, pues que empáticamente el agente también muestre ese tipo de emociones, ¿no? Sino lo que se quiere es, la empatía terapéutica es, bueno, te entiendo cuál es el problema, pero me pongo distancia sobre eso para darte una sugerencia, pues como terapeuta, pues que sea útil, ¿no? No voy a adoptar tu misma humor o emoción negativa porque puede ser contraproducente. Y por ahí se desarrolló un modelito que de hecho fue el trabajo o parte del trabajo de un estudiante de doctorado, en el cual pues se implementaron ciertas teorías de regulación emocional justamente para eso, ¿no? Para que cuando se detectara algo negativo reportado por el usuario, pues en función del contexto, es decir, cuál ha sido la interacción, se pudiera regular esa emoción empática negativa que se pudiera tener, y no solo para mostrar una emoción adecuada, ¿no? De manera visual con las expresiones faciales, sino sobre todo para ver cuál es la respuesta para decir hacia la gente y que fuera, hacia el usuario, perdón, y que fuera algo útil, ¿no? Bueno, aquí también hay dos referencias, que no las únicas, de cómo se hizo este proceso que les estoy mencionando de manera general. Posteriormente, y ya estando aquí en CISES-UT3, esto lo puedo ver como una continuación de ese proyecto europeo, en el cual aquí pues me tocó coordinar un proyecto financiado por CONACYT, en el cual era bastante similar en cuanto a los objetivos, ¿no? Lo que pasa que aquí, en lugar de personas con depresión, el objetivo era hacer un monitoreo continuo y en el tiempo de personas detectadas con alguna conducta suicida. Que muchas veces la depresión está detrás de esas conductas suicidas, pero no siempre, ¿no? También hay otros factores y hay otras causas. Y aquí también se desarrolló una plataforma que incluía otras cosas aparte de esta aplicación móvil, pero me quiero concentrar en esto porque, pues, siguiendo con el tema, aquí también se se desarrollaron diferentes agentes virtuales en apariencia para que el usuario pudiera elegir con cuál se sentía más cómodo interactuando. Y esta aplicación móvil, a diferencia de la del proyecto europeo, que es así, se tenía que instalar en una computadora y el usuario pues tenía que estar en su casa o en algún sitio con acceso a internet, pues aquí es más fácil, ¿no? Es una aplicación móvil y que además sugería diferentes actividades basadas en la terapia cognitivo-conductual, que esto es mucho de lo que utilizan los terapeutas. ¿Para qué? Para identificar conflictos y a partir de los conflictos que pudiera reportar el usuario, pues ofrecer ejercicios de relajación o de activación para mantener un estado de ánimo pues óptimo, y sobre todo también era relevante para la recopilación de datos
sobre todo datos como los estados emocionales que iban reportando los usuarios durante X tiempo, si tenían pensamientos irracionales y sobre todo aquellos pensamientos asociados a muerte directa, y también qué actividades de las que se le sugerían realmente hacía y cuáles no, y las que no, ¿por qué no? Si tenía dificultades, si encontraba obstáculos o si no tenía ganas de hacerlo. Esa es información que a los médicos les sirve para cuando tengan la visita o la consulta con el paciente, pues es una forma de discutir, oye, mira, durante este tiempo, pues se te sugirieron estas actividades, tú dices aquí que no las hiciste y además estás reportando emociones negativas de manera constante, pues ¿qué pasa, no? ¿Cuál es el problema? Y pueden ahondar un poquito más. Y un tercer objetivo era la detección de factores de riesgo de suicidio, ¿no? Y a partir de eso se generaban alertas. Y un ejemplo de cómo se generaban estas alertas es que si se detectaba que el usuario tenía un pensamiento asociado directo de muerte, bueno, pues esto para evitar falsos negativos y que no se estuvieran generando alertas de manera constante, se hacía una evaluación con una escala que utilizan unos médicos que se llama Roberts, justamente para valorar la inminencia de riesgo suicida, ¿no? Y ahí salía alto, pues bueno, se generaba una alerta a través de mensajes SMS y pues le llegan o bien al médico, bien a algún familiar, a las personas que el mismo usuario a través de la aplicación configure su teléfono y son a las que se les contacta, ¿no? Oye, algo está pasando por ahí con tal persona, contáctalo. La idea era esa, ¿no? Tener o fomentar un contacto directo de una persona para evitar que hubiera alguna desgracia. Eh, y ahora sí, aquí, ¿cómo funcionan internamente estos agentes? Ya mencioné, pues, aunque con sus variantes, pero la arquitectura interna es muy parecida entre estos tres proyectos, ¿no? Básicamente, pues yo lo estuve desarrollando y funciona de esta manera, ¿no? Este es el que está implementado en este agente virtual del último proyecto para la prevención del suicidio. Y pues los componentes principales es que hay una biblioteca de metas, es decir, acuérdense que hablamos de un agente deliberativo y que tiene metas predeterminadas, y en función de esas metas y lo que detecta en el contexto o en el entorno, que en este caso son las acciones o las elecciones que hace el usuario en la aplicación, hace una valoración de esos eventos y la valoración tiene que ver con si es negativo o positivo lo que estoy detectando en ese entorno en función de mis metas. Por ejemplo, si una meta era pues mantener al paciente con un buen estado de ánimo y lo que él me está reportando es que tiene una emoción de tristeza constante, bueno, pues entonces eso se valora como negativo y lo que hay que hacer pues actuar en consecuencia. Pero no solo se actúa en consecuencia, sino también se elige la emoción con la que el agente se va a comunicar hacia el usuario, ¿no? Para darle la respuesta siguiente. Y por ahí pues se utiliza la memoria de la gente, es decir, en este caso la memoria son las interacciones previas, sobre todo para evitar que la siguiente interacción no sea tan repetitiva si es que se cumplen condiciones muy similares a lo anterior. Y hay un gestor de tareas y de diálogos, el cual se compone con la emoción de la gente a partir de la valoración positiva o negativa que hace de los eventos que ocurren y además utiliza información de la historia clínica psicológica del paciente. Esta historia clínica fue otro de los componentes que se desarrolló en este proyecto y parte de esa información se utiliza para generar el comportamiento de la gente, ¿no? Y además con las actividades que ya mencionaba de la terapia cognitivo-conductual y que finalmente, bueno, pues ya cuando se elegían, había un gestor de diálogo para comunicar estas tareas o actividades al usuario como respuesta a lo que está respondiendo y ahí sí son, digamos, no son diálogos completos predefinidos, pero sí son frases, sobre todo divididas en aquellas que tienen un sentido más social. Por ejemplo, si se detectaba algo positivo, pues, pues qué bueno, me da mucho gusto, y ahora, pues haz esto, ¿no? Y además tienes que hacer esto, o además contéstame esto, ¿no? Eran como dos partes, la parte más social como para dar una retroalimentación en función de si lo que reportaba el usuario se interpretaba como positivo o negativo, y la segunda parte era para ya mostrar la siguiente actividad o tarea que tenía que hacer. Bueno, esto se pasaba o se pasa a un componente en el cual pues ya la emoción que se generó aquí con un tipo o un nivel de intensidad determinado,
se hace la visualización tanto en las expresiones faciales como en los movimientos corporales de la gente, y el diálogo construido pues se pasa a un text-to-speech para que él lo hable cuando se comunica con el usuario, ¿no? Entonces, este agente o esta aplicación se probó a través de un piloto eh, antes de dárselo ya, digamos, a los pacientes detectados con alguna conducta suicida. Por seguridad se hizo un piloto con personas que en algún momento hayan tenido alguna conducta suicida, pero no reciente, ¿no? Sobre todo pues para validar o valorar cómo consideraban estos usuarios la interacción con el agente, y sobre todo también, que no era menor, detectar errores, ¿no? Detectar errores de programación y bugs que se pudieran corregir antes de dárselo ya a una población real, ¿no? De pacientes con los problemas de suicidio. Y aquí, bueno, pues lo que pongo aquí es cómo se hizo el protocolo para reclutar a los participantes. Al final fueron 7 hombres y 11 mujeres entre este rango de edad, y se les hizo un seguimiento durante 2 meses en el uso de la aplicación. Inicialmente se les pidió que intentaran usarlo de manera diaria, y los que completaron el piloto al final pues fueron 12 personas, ¿no? La evaluación, pues si están interesados en más detalles, está en este artículo, y aquí solo puse de manera muy subjetiva cuáles fueron algunas de las recomendaciones o más bien comentarios de los usuarios que estuvieron utilizando el sistema, ¿no? O la aplicación. Básicamente pues decían que las actividades fueron útiles, alguno dijo para practicar sus habilidades sociales, que sí les gustaría usar nuevamente la aplicación, ¿no? Sobre todo, y aquí fue un resultado interesante, cuando me siento con bajo estado de ánimo. Y digo interesante porque al final de los 12 pacientes fueron 2 los que sí lo utilizaron constantemente, es decir, casi diario, que fue la instrucción que se les dio. Otros lo utilizaban pues a lo mejor 2, 3 veces por semana durante los 3 meses, y ya hubo por ahí un par que de plano entraron, a lo mejor lo usaron una vez cada 15 días y pues no hubo más, ¿no? Y ahí es justamente lo interesante de ver cómo motivar más a que realmente un conjunto amplio de personas se sientan motivados a utilizar el agente. Y la otra es, decían los clínicos, oye, pues si la utilizan siempre que se sienten mal o que puedan sentir con un estado bajo de ánimo, pues ya también es una ayuda, ¿no? Si se sienten bien, pues a lo mejor tampoco es tan importante que estén reportando que se sienten feliz o que se sienten bien todos los días, ¿no? Pero entonces, esa es una cosa que por ahí se discutió con los médicos. Y algo que sí negativo, y que coincidieron más de 2 usuarios en esto, fue la voz robotizada de la gente, ¿no? Y aquí pues la realidad es que pues la voz que se utilizó era la propia voz que ya vienen integradas en los teléfonos, ¿no? Sí es verdad que en el mercado hay algunas voces artificiales que ya parecen bastante emocionales, pero o son bastante caras para incorporar en este tipo de aplicaciones, o el procesamiento del text-to-speech no lo hacen ahí de manera local, ¿no? Sino se tiene que conectar la aplicación a un servidor, hacer el procesamiento, y luego ya trae el audio, ¿no? Y eso pues es tardado, hay que consumir más datos. Entonces lo que se adoptó fue hacer uso del propio text-to-speech del dispositivo, y pues algunos hay mejor que otros, ¿no? Por ejemplo, las voces de los Samsung están como no tan robotizadas como de otros teléfonos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos trabajando a ver en qué más, cómo mejorar esa parte. Y ya para concluir, ya me consumí el tiempo, como trabajo futuro, lo que tenemos en mente, y gracias a que nos acaban de aprobar un PRONACE en la convocatoria de salud mental y adicciones, una de las cosas que se quiere desarrollar en este proyecto, no es la única porque pues involucra otros objetivos, pero sí también es adaptar este tipo de agentes virtuales para ofrecer intervenciones motivacionales breves o cortas, que es una técnica terapéutica que utilizan los psicólogos para fomentar hábitos saludables, ¿no? Aquí el objetivo es aplicar tecnología ya no únicamente a pacientes con conducta suicida, sino con trastornos mentales tales como la depresión, ansiedad, estrés, y también incluir a las personas con adicciones, ¿no? Esto pues es una visión del gobierno actual en el que están juntando la salud mental y las adicciones,
Y bueno, pues aquí el proyecto se propuso para cubrir esas dos áreas y bueno, uno de los objetivos, como ya menciono, es crear o adaptar este agente para dar este tipo de intervenciones cortas para motivar la adopción de comportamientos saludables, ¿no? Y por ejemplo, pues para reducir el consumo de sustancias. Este proyecto pues está actualmente en formalización, esperemos empezarlo ya como muy tarde a partir de mayo, y pues ahí también hay un reto, ¿no? De cómo generar este comportamiento motivante y adecuado en el agente para que estas motivaciones sí realmente tengan pues un efecto positivo y que ayuden a los usuarios, en este caso, los que tengan problemas con el abuso de sustancias, pues a reducir su consumo, ¿no? Para aquí también, para este proyecto también estamos colaborando. Se me olvidó mencionarlo en el anterior, pues esto se ha hecho bastante cercana a la colaboración con los servicios de salud de Nayarit. Y de hecho, la semana pasada que estuve consultando los datos, ese agente virtual se lo han dado ya a más de 50 pacientes. Y bueno, la desventaja es que no puedo, por términos de privacidad de la información, acceder directamente a los pacientes, pero sí a los datos anonimizados y ver más o menos cuál es el uso que le dan, ¿no? Y entonces, pues ahí le estamos dando seguimiento. Eso nos va a dar información para ver cuáles son las características positivas y negativas que este tipo de usuarios ven en el agente y nos va a servir como input para adaptar este agente para el nuevo proyecto, ¿no? Entonces, creo que así, era la última que tenía por aquí. Pues con esto concluyo, es nada más una visión general de esto de los sistemas basados en agentes y sus aplicaciones en diferentes áreas de investigación y sobre todo pues en los proyectos y el impacto que pueda tener, sobre todo estos últimos, en el área de salud, ¿no? Entonces, pues es todo. Muchas gracias por la charla. Les pedimos a los que quieran participar con alguna pregunta o algún comentario, ya sea que escriban la pregunta en el chat o que abran su micrófono para realizarlo. Bueno, en lo que se animan, yo tengo una pregunta. Entiendo que el comportamiento humano, incluyendo otras áreas en las que trabajas, como el análisis de sentimiento, son más bien procesos estocásticos que deterministas que tienen muy buenas aproximaciones con sus agentes. Quiero entender cuál es el principal reto de poder realizar estos modelados en materia de personas. Pero el principal reto es el contemplar todas las características que generan el comportamiento humano, ¿no? Digo, eso todavía lo veo casi como imposible, pero pues la solución que se da es, tú tienes que definir en qué contexto te va a dar ese comportamiento. Digo, si tú este agente que yo mencionaba al final de interactuar con personas con alguna conducta suicida, si lo pones a interactuar tal y como está con un niño, a lo mejor no le tiene sentido, ¿no? Porque le va a estar preguntando cosas pues, que no corresponden con un niño. De hecho, uno de los objetivos que teníamos en el piloto era identificar si el rango de edad de los que utilizaban este agente pues eran realmente jóvenes, que era para los que están dirigidos, por muchas razones, ¿no? Porque los intentos de suicidio se concentran en una franja de edad bastante joven y también porque son los más habituados a la tecnología. Digo, no le vas a dar una aplicación de este tipo a una persona mayor de, pues, no sé, 70 años, que sí hay, que tienen problemas asociados a conductas suicidas, pero que pues, necesitan otro tipo de soluciones, ¿no? En principio porque pues a lo mejor ni siquiera están habituados a manejar ahí el teléfono y pues no es lo más conveniente, ¿no? Pero sí, volviendo a la pregunta, pues aquí justamente por su característica estocástica del comportamiento humano y porque influyen bastantes factores que muchas veces ni uno mismo los puede tener en cuenta o no son tan evidentes, pues lo que se hace y lo que a nivel de investigación en el modelado del comportamiento es eh, definir o contextualizar, enfocar bastante para qué quieres modelar
y cómo se va a comportar en ese contexto de aplicación tu agente. Digo, no es una solución o no es un agente, o por lo menos a nivel de investigación todavía no hay ni siquiera los robots que te puedan ayudar para todo, ¿no? Hay robots asistenciales que sí también utilizan este tipo de arquitecturas para generar cierto comportamiento en función de los objetivos que tengan, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, empezamos con Héctor Sandoval, que pregunta, en simulación de equipos de trabajo, ¿qué tanto peso tenían los atributos técnicos y emocionales de los agentes en los resultados de la simulación? Ahí realmente el que tenía más peso, pero eso fue pues también definido un poco por cómo se construyó el modelo, ¿no? Pero ahí el peso que más se le dio o lo que se quería probar más era la parte emocional. Es decir, qué tanto afectaba el estar una persona, por ejemplo, un técnico que tuviera un asistente con un tipo de personalidad totalmente diferente y que además se le asignara algún tipo de tareas, cómo eso influía en sus emociones al momento de estar interactuando juntos y en consecuencia en el desempeño, ¿no? Y ahí sí se barajeaban y se le movían los parámetros para cambiarles el tipo de personalidad, aunque fueran del mismo rol, y eso también, o cuáles eran los agentes con los que tenía que interactuar con diferentes tipos de personalidad, incluso moviéndole los parámetros de las tareas que se les iban asignando, y eso pues se simuló o se modeló cuál era la afectación o cómo influía en qué tipo de emoción se generaba y con qué nivel de intensidad. Y eso pues luego ya afectaba el comportamiento. Entonces sí, se hicieron algunas pruebitas de justamente el mismo equipo, asignando las mismas tareas, pero cambiando la interacción con otros agentes de diferente rol, de diferente tipo de personalidad, y pues sí se vio la influencia tanto de las emociones como del nivel de confianza que se iba generando entre ellos, ¿no? Y bueno, ahí pues ya se hacían diferentes configuraciones. No, el objetivo del modelo no era como proponerte cuál es el equipo ideal, sino más bien yo con lo que tengo disponible, es decir, tengo este grupo de personas y no tengo más, y yo con ellos los pongo a interactuar, ¿no? A ver cuál podría ser el posible desempeño. Sobre todo porque lo que no querían los administradores de proyectos ahí en el Instituto Mexicano del Petróleo era, pues el sistema si me propone un equipo ideal y no cuento con esas personas, pues de qué me sirve, ¿no? Yo tengo este grupo, lo que quiero es ver cuál sería su posible desempeño cuando los pongo a trabajar juntos. Y sí, las emociones y el nivel de confianza tenía o tiene un impacto bastante en el desempeño, tanto a nivel individual y como consecuencia ya a nivel agregado en el grupo de trabajo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Están hoy muy tímidos. Se durmieron, me los dormí. Yo tengo una, doctor. Adelante. Sí, me quedó una duda cuando estaba mencionando lo de el aspecto terapéutico con adicciones y con el tema del suicidio. Eh, ¿El agente evalúa cuál es el estado emocional del usuario durante toda la sesión de la interacción con el usuario? Es decir, va viendo cómo va evolucionando el estado del ánimo del usuario y en base a eso reacciona apropiadamente, Sí. o solamente evalúa cómo se sentía al principio y cómo se sentía después para ver si hubo alguna mejora. No, no me quedó muy clara esa No, parte. bueno, sí, depende cómo vaya evolucionando la interacción, pero sí hace en distintos momentos esa evaluación, pero he de decir que no es automática. No es que el sistema o el agente automáticamente infiera o detecte pues de la expresión facial o de otras cosas, de otras, de cómo se comunica la emoción, sino es algo autorreportado. Es decir, el agente le pregunta, ¿cómo te sientes el día de hoy? Y de hecho esa es la primera pregunta que le hace cada vez que inicia sesión. Y por ahí le aparece en un grupo, no sé si se vea por aquí, un grupo de, un grupo de caritas para representar las diferentes emociones
y es el usuario el que elige, me dicen si se ve, eh, aquí, esta parte de la izquierda, le dice, ¿cómo te sientes el día de hoy? Y le pregunta las emociones básicas, ¿no? Bueno, hay discusión sobre si hay o no emociones básicas, pero las más utilizadas, por lo menos en este contexto, si se siente triste, enojado, feliz, con miedo o desagrado. Bueno, y aquí le agregamos uno más que decía, pues no sé, porque muchas veces el problema de los pacientes es que no saben identificar sus emociones. Y si ponía no sé, pues le preguntaba, bueno, ¿cómo es tu estado de ánimo? ¿Cómo te sientes? Y eso se le preguntaba a través de una escala. Ahora, volviendo a la pregunta, esta interacción se hace al inicio y dependiendo de cómo evolucionaba la interacción, si el usuario elegía un ejercicio de relajación o si elegía el ejercicio de identificar conflictos, de poner pensamientos irracionales y que luego la gente le diera una alternativa racional, al final de esos ejercicios te le preguntaba, bueno, ¿y cómo te sientes después de haber hecho esto, después de haber hecho el ejercicio de relajación o de haber dándole una visión alternativa al conflicto que estaba reportando el paciente y se le volvió a preguntar, ¿no? Y ahí lo interesante y lo que querían los médicos era ver si eso le había cambiado de cierta manera esa emoción, ¿no? Se le volvía a preguntar la emoción y con qué intensidad, porque podía ser que sintiera la misma emoción, pero ya no tan intensa, ¿no? O sigo sintiendo, o hasta peor, ¿no? Resultó peor. Pues, me sentía triste, pues ahora me siento más triste todavía. Y eso al final se está evaluando en un reporte, que de hecho quizás sea útil, creo que lo tengo por aquí. Este es después de un determinado tiempo de interacción, este es un paciente real, y aquí pueden ver lo que se va generando, ¿no? Es decir, el día de la interacción, de cuando entró, cuál es la emoción que está reportando. Aquí es lo que les decía, ¿no? Hay muchas veces que pone ninguno, pero cuando pone ninguno, se le dice, bueno, ¿con qué intensidad, qué tan bien o tan mal te sientes? En una escala de 0 a 10. Y aquí pues ponía la intensidad, ¿no? Asumiendo que no es una emoción en concreto, sino es su estado de ánimo. Y cuando sí elegía emociones, pues aquí se pueden ver, ¿no? Cuál era la que sentía. En algunas veces feliz, con una intensidad media, y todo esto se recolecta y aquí está lo que decía, ¿no? Aquí se hacía una intervención en función del conflicto que seleccionaba el paciente, se le pedían pensamientos irracionales, es decir, pensamientos que pudiera tener, se le daba un conjunto de pensamientos para que él eligiera o también se le da la posibilidad de que el propio paciente escribiera lo que está sintiendo, ¿no? Bueno, aquí subrayé esto porque en otra charla lo que quería mostrar era cómo se detectaba un factor de riesgo de suicidio, ¿no? Aquí en esta fecha, y vuelvo a repetir, es un paciente real, pues seleccionó lo que pienso que lo mejor sería estar muerto, ¿no? Y la intervención incompleta está aquí porque cuando la gente o la aplicación detecta esto, lo que hace es decirle, oye, pues yo no te puedo ayudar, tienes que contactar a alguien, se va a enviar el mensaje de alerta y por favor, pues intenta contactar con alguien, ¿no? Pero lo que quería mostrar y que tenía relación con la pregunta era el resultado de este tipo de intervención. Aquí lo que digo, ¿no? Si era una emoción negativa y al final de esa intervención se le preguntaba, bueno, ¿y ahora cómo te sientes? Si el resultado era también esa emoción negativa con más intensidad, pues quiere decir que la intervención era negativa, ¿no? No le había ayudado para nada. Por el contrario, si era una emoción negativa y luego lo que reportaba era una positiva o también negativa, pero con menos intensidad, se toma como una intervención positiva, ¿no? Y al final, también los resultados de los ejercicios de relajación, tenemos implementados 4 tipos de ejercicios y aquí se dice en qué fecha llevó a cabo alguno y el resultado, ¿no? Aquí podemos ver que tiene más negativos que positivos, es decir, no les ha ayudado mucho esos ejercicios de relajación. Y bueno, al final, aquí algo interesante que les había mostrado era cómo se generaba la alerta, ¿no? Afortunadamente en ese entonces este paciente pues estaba en su casa, no pasó una desgracia porque pues estaba ahí encerradito fue en julio, todavía estaba el tema de la pandemia
pues más, todavía más, pues más asumido, ¿no? Mucha gente no salía. Y yo cuando me habló de este reporte, la clínica que lo atiende, pues sí me dijo, ¿no? Bueno, afortunadamente pues estaba ahí, la alerta creo que no le llegó a la persona que le tenía que llegar porque no tenía cobertura, algo así, ni siquiera vivía aquí en Tepic. Pero bueno, afortunadamente no pasó una desgracia, pero esto le sirve al clínico para decir, oye, algo está pasando con esta persona, ¿no? Hay que ir focalizando o tomando decisiones sobre su tratamiento. Pero bueno, ya me extendí. La respuesta corta sí. Se hace una evaluación no automática, sino autorreportada por el paciente al inicio y después de ciertas actividades o intervenciones. Ok, muchas gracias. Ya me quedó más claro. Es más como una herramienta de apoyo para el médico para estar monitoreando la evolución del paciente. No es tanto, el enfoque no es tanto la interacción entre el usuario y el agente. O al Bueno, menos, es de apoyo al paciente y pues para obtener esta información se hace la interacción, ¿no? Entre el usuario con el agente. exacto. Si te refieres a que el agente le va a dar la solución, pues no, o sea, no se pretende sustituir al terapeuta, sino más bien es la herramienta para que a través de ella el paciente dé este tipo de datos que son útiles después al terapeuta para pues tomar decisiones, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Juan Martínez por su impartición del seminario Sistemas basados en agentes, del modelado de sistemas sociales al desarrollo de aplicaciones interactivas, ofrecido al Departamento de Ciencias de la Computación el día 16 de abril de 2021. Firma el doctor Israel Martínez, coordinador del programa de posgrado en Ciencias de la Computación. Muchas Bueno, gracias. pues muchas gracias.